Hasingo gera. Egunon guztioi eta eskerrik asko gaurko deialdi honetara entzun izanagatik. Buenos días. Además de Ernesto Sainz, director de Política Familiar y Diversidad del Gobierno vasco, me acompañan hoy en esta mesa Isabel Jiménez, que es miembro de Agifugi y viene en representación de la mirada del pueblo gitano, Elena Oloartúa, en representación de Aldarte y la mirada LGTBI, y Rosabel Argote, de CEAR Euskadi, y por tanto con la mirada de la inmigración. Siguiendo el modelo que utilizamos el año pasado, comparecemos juntos para dar cuenta del balance anual de la red Eraberean, en este caso presentando los datos del 2017. El año pasado, las antenas o sistemas de detección que integran la red Eraberean atendieron 76 denuncias de posible discriminación o desigualdad de trato, de las que en 73 casos se detectaron indicios de discriminación tras una primera valoración. Por lo que la primera conclusión que podemos extraer es que los casos van a más, ya que en el 2016 fueron 49 los casos detectados. La red Eraberean sigue creciendo y desde el Gobierno vasco quisiéramos remarcar que estamos orgullosos de los pasos que se están dando para erigirse la red, para que se erija en un referente en materia de no discriminación al que acudir. Como saben, esta red, impulsada por el Gobierno vasco y en la que forman parte diversas organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la inmigración, la promoción del pueblo gitano y de los colectivos LGTBI, pretende ser una herramienta para luchar contra la discriminación por origen racial, étnico o nacional y por orientación e identidad sexual o identidad de género. Bajo nuestro punto de vista, la igualdad de trato y la no discriminación suponen un objetivo que toda sociedad moderna debe de aspirar a cumplir. Volviendo al balance del 2017, del total de casos inicialmente registrados por las antenas, que como os he comentado antes fueron 76, el 71% fueron atendidos como posibles casos de racismo y o xenofobia, es decir, de discriminación u odio por razón de pertenencia étnica, origen o nacionalidad. Fueron 54 estos casos. De ellos, en 42 casos, las víctimas corresponden a la categoría migraciones y 12 a la categoría pueblo gitano. Y el resto, hasta completar los 76 casos, es decir, el resto que corresponde al 29% y son 22 casos en total, se cataloga como posibles casos de LGTBI-fobia, es decir, de discriminación u odio por razón de orientación o identidad sexual y de género. Los casos denunciados ante la red han afectado a un mínimo de 52 hombres, el 64% del total, y 28 mujeres, que representan el 34% del total, y a 3 personas no binarias. En relación a la procedencia de las personas atendidas, el 41% proceden del Estado español y el resto, el 59%, son personas de origen internacional. En cuanto al ámbito en el que se ha producido la discriminación, el 89% de los casos han sucedido en el ámbito privado y el 11% han tenido lugar en el ámbito público. Además, queremos destacar que la gran mayoría de los casos de discriminación en el ámbito privado que han registrado las antenas de la red Eraberean, el 46%, han tenido lugar en el campo de la vivienda. En esta categoría se han incluido aquellas situaciones de discriminación en el acceso a la vivienda en alquiler. La totalidad de estos casos ha afectado a personas de origen extranjero en el 2017, incluyendo a personas refugiadas solicitantes de asilo. Este es un ámbito en el que es recurrente encontrarnos con casos de este tipo. De ahí que la red Eraberean y el Gobierno vasco estamos ya implicados en una línea de trabajo específica para abordar la discriminación que se detecta en el ámbito del alquiler. Una línea de trabajo que abordará labores de sensibilización, formación y atención. Eraberean tiene una doble labor. Por un lado, trabaja en la prevención, formación y sensibilización y, por otro, en la atención, asistencia y asesoramiento de las personas que padecen o han padecido situaciones de discriminación. Por eso, además de detectar casos y atender a las posibles víctimas, la red ha desarrollado otras áreas como el acuerdo de colaboración que ha firmado Eraberean y la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco y que permitirá el intercambio de conocimientos y experiencias y el desarrollo de estrategias e intereses conjuntos.
Para concluir, quisiera remarcar una vez más que desde el Gobierno vasco estamos satisfechos de contar con una herramienta como la red Eraberean, aunque también remarcamos que es todavía una red joven y por ello tiene que seguir mejorando su capacidad para llegar a más personas y ser más conocida en la sociedad vasca. En esa tarea, los medios de comunicación nos seréis de ayuda y dar a conocer sus actividades servirá para que la red sea reconocida por nuestra ciudadanía. Tenemos sobre la mesa muchos retos que afrontar de forma conjunta con las entidades del tercer sector que forman la red, para, entre otros objetivos, poner al servicio de las personas mecanismos y herramientas de información, de asesoramiento, orientación, etcétera, de cara a hacer valer sus derechos cuando estén siendo vulnerados por un trato discriminatorio. Es por ello que hoy podemos subrayar que la red Eraberean seguirá trabajando para mantener y profundizar sus señas de identidad. Nuestro objetivo es que sea un referente en la materia en Euskadi y también fuera de aquí. Orain hitzak euskeraz esango ditut. Eraberean sarea Eusko Jaurlaritzak sustatzen duen eta immigrazioaren eremuan ijitxo herriaren eta LGTBI kolektiboen sustapenean lan egiten duten zenbait gizarte erakundeak osatzen dute. Sare honen helburua arraza, etnia edo nazionalitatea edo sexu orientazioa eta identitatea eta genero identitatea direla eta dagoen bereizkeriaren aurka borrokatzeko tresna bilakatzea da. Tratu berdintasunak eta diskriminaziorik ezak gizarte moderno ororen helburu izan behar dute. Sareak 2017an guztira 76 kasuren arreta hartu zuen eta lehen balorazioaren ondoren 73tan diskriminazio zantzuak antzeman zituen urteko txostenaren arabera. Eraberean sarean gaztea da eta hazten jarraitzen du. Harro gaude eman dituen urratzekin, diskriminaziorik ezaren arloan nora jo jakiteko erreferente bilakatu izateagatik. Erakundeek erregistratutako hasierako kasu guztietatik, hau da, 76tik 54 arreta egin zieten litekeen arrazakeriako eta edo xenofobiako kasutzat. Hau da, etnia, jatorri edo nazionalitate jakin bateko izatearen ondoriozko diskriminazioko edo gorrotoko kasutzat. Horietatik 52 kasutan biktimak migrazioak kategoriari dagozkio eta 12 ijitxo herria kategoriari. Gainerako 22 kasuak litekeen LGTBI fobia kasutzat katalogatzen dira. Hau da, diskriminazio edo gorrotoa orientazio edo identitate sexualaren eta generokoaren ondorioz. Aipatu nahi genuke Eraberean sareak esparru pribatuan erregistratutako diskriminazio kasu gehienak, hau da 46%, etxe bizitzaren alorrean gertatu direla. Batez ere, alokairuaren alorrean ematen da egoera hori. Horregaitik, Eraberean sarea eta Eusko Jaurlaritza inplikatuta gaude berariazko lan ildo batean alokairuaren esparruan antzematen den diskriminazioari heltzeko, sentsibilizazioaren, prestakuntzaren eta arretaren arloan lan eginez. Azkenik aipatu nahi nuke, sareak oinarrizko online gida bat argitaratu duela tratu berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren inguruan. Eta hitzarmen bat sinatu duela Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko Justizia Sozialaren aldeko klinika juridikoaren ezagupenak eta esperientziak trukatzeko eta baterako estrategiak eta interesak abian jartzeko. Eskerrik asko entzutagaitik eta hemen egoteagaitik eta orain pasako diet hitzak beraiei azalpenak emateko. Eskerrik asko. Sí. Bueno, pues desde la mirada LGTBI de la red Eraberean quería aprovechar la presentación del informe del año 2017
pues aprovechando que hoy estamos a 27 de junio y mañana es el día 28, Día de la Liberación LGTBI, pues para aprovechar este espacio y este momento para reivindicar la red Era Berean como una herramienta de sensibilización y de formación. Creemos, y desde la red lo tenemos muy claro, que hay que luchar por una sociedad más igualitaria en la que no haya espacio para ningún tipo de discriminación por ninguno de los tres motivos o de las tres miradas que hemos expuesto al inicio de esta exposición. Y por ello queremos hacer especial hincapié desde la mirada LGTBI, aprovechando mañana el día 28 de junio, en hacer un llamado y en reivindicar esa visibilidad de la red Era Berean como una herramienta válida para que la ciudadanía en su conjunto y en especial las personas que pertenecen a estas tres miradas pues lo conozcan y lo tengan como un referente donde se pueda acudir para que puedan ser acompañadas y para que de una forma directa podamos atender esos casos de discriminación o de trato no igualitario. Y por ello también, tal y como se comentaba, es verdad que la red Era Berean es una red joven, pero sí que creemos que es un instrumento muy válido y una herramienta muy apropiada para todas esas labores, además de atención directa, de formación y de sensibilización a la sociedad. Y por ello, desde la mirada LGTBI, pues queremos invitar a toda la ciudadanía para que mañana y durante toda la semana de este Día de la Liberación LGTBI, pues participe de forma abierta y general en todos los actos y en todas las actuaciones que hay en defensa de los derechos del colectivo LGTBI en las tres herrialdes. Eskerrik asko, Elena. ¿Isabel? Sí. Sí, hola, buenos días. A nosotros, como vengo en portavoz de la mirada gitana, nosotros estamos contentos y satisfactorios por el proceso que estamos llevando en Era Berean. Nos parece importante visibilizar aquellos aspectos que están estigmatizados y discriminados por la sociedad dominante. Creemos que este es un buen avance, que tenemos que trabajar y unir las sinergias, que sí que tenemos que trabajar desde las asociaciones en paralelo, en sensibilizar al propio gitano y la mujer gitana que tiene que denunciar aquellos aspectos que está viviendo y sufriendo como racismo, ¿no? Como ejemplos banales y sencillos que hemos recogido en los casos del aplicativo, como en los casos en los que vamos igual en los centros comerciales y se nos persigue por ser gitanas, se nos rechaza y no se nos quiere dar una vivienda porque somos personas gitanas, porque hay un estigma y está muy fijado en la sociedad dominante, que al final se nos ha visto o se nos ve a las personas gitanas como las ladronas perceptoras de ayudas sociales y no nos dejan como este espacio para seguir adelante y tener los plenos derechos como ciudadanos de primera categoría. Por eso creo que aquí creo que estamos haciendo un buen papel, pese que en los datos no ha habido demasiados casos denunciados como propios gitanos. Pero bueno, que estamos aquí, agradecemos por ello. Eskerrik asko, Isabel. Rosabel. Vale, gracias. CEAR Euskadi, como Cruz Roja, como CITE, como SOS Racismo Guipúzcoa, somos las organizaciones que formamos la mirada, que cubrimos la mirada migrante dentro de Era Berean y trabajamos con personas solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y inmigrantes en situación de vulnerabilidad. Las personas solicitantes de asilo y refugiadas, cuando llegan, entran en un sistema de acogida que está integrado por fases. Una primera fase de acogida en la que viven en los pisos que tenemos habilitados y luego una segunda fase y luego una tercera fase. Como antenas de Era Berean, trabajamos con las personas que pasan de esos primeros 6 meses en los que viven en nuestros pisos a tener que buscar una vivienda. Y lo que hemos detectado y lo que hemos trabajado en el marco de Era Berean es que prácticamente el 100% de las personas solicitantes de asilo y refugiadas con las que trabajamos sufren discriminación en el acceso a una vivienda de alquiler. Por nacionalidades, en el 2017 hemos atendido a víctimas de discriminación de orígenes tan diversos como Guinea-Conakry, Venezuela, Sudán del Sur, Ucrania, Colombia, Nicaragua, Siria, Sierra Leona, China, Camerún, Honduras, Somalia, Eritrea, todas ellas solicitantes de asilo. Por ello, agradecemos la existencia de esta red Era Berean que nos permite, por una parte, acompañar a las víctimas de discriminación, por otra parte, denunciar los casos de discriminación para que no exista impunidad de ese se alquila piso, absténgase inmigrantes, y en tercer lugar, para iniciar actividades de sensibilización
para que la ciudadanía pierda el miedo a alquilar pisos a personas extranjeras como hemos vivido en este año. Eskerrik asko, Rosabel. Galderarik, preguntas. Sí, bueno, en la medida en que la red se va haciendo conocida, bueno, tenemos más casos que se van denunciando y por eso este año pues tenemos un especial foco en esos casos de discriminación que se producen en, bueno, pues en las inmobiliarias, vamos a decir. Entonces hemos detectado ese foco y vamos a intentar trabajar con ellos en espacios para sensibilizar, para informar, porque muchas veces es el desconocimiento lo que les provoca ese rechazo inicial, ¿no? Entonces, bueno, creemos que la red puede hacer ahí una labor de sensibilización y de información que vamos a ponerla en marcha. Besterik? Mila esker, etortzeagaitik. Bueno. Seguimos avanzando un montón.